todos los oyentes de la radio y también los que ven este mensaje breve en las páginas sociales. He estado este tiempo predicando sobre el tema de la imagen de Jesús. Y no quisiera salirme porque lo considero muy importante. Vamos a continuar hoy día hablando sobre este mismo tema. Pero va a ser como una especie de ampliar el concepto de la imagen de Jesús, a la imagen. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Dios, en su diseño original, quería reflejarse en los hombres, en los seres humanos, en la tierra. Así que pues nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza. Aunque todas las características divinas no podemos tenerlas, hay algunas que le llaman atributos no comunicables, por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, pero hay otras que sí, que podemos comunicar de parte de Dios, que sería principalmente las partes del carácter, ¿no? El amor, la bondad, la benignidad, la paciencia. Y todas estas cosas podemos comunicar, podemos transmitir, reflejar a Dios en nuestras vidas. Dios hizo al hombre, si vemos en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, con una autoridad única. Además de reflejar la imagen de Dios, también le dio autoridad. Dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, ¿por qué tenía que Dios crear al hombre? Una de las razones es que él quería una especie de representante, de mayordomo de sus bienes acá en la tierra. Pues Dios es espíritu, Dios es invisible, nos dice la palabra. Entonces él quería reflejarse a través nuestro acá en la tierra, como dice el Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, todo lo que, porque como les mencioné, Dios es invisible, es decir, Dios es espíritu. Entonces, no lo podemos con los sentidos comunes tocar, palpar. Sin embargo, Él ha hecho todas las cosas. En Hechos nos habla, que Pablo mencionó y dijo, porque en Él vivimos y nos movemos. Es decir, todo está al final reflejando al Creador, principalmente, y con una manera única, es el ser humano. Entonces, este término de llenen la tierra y sojuzguen, está hablando de que nos dio la autoridad para mandar, someter, gobernar, ejercer dominio, superar, esclavizar, o sea, conquistar, controlar el ambiente. Y el término señorear se refiere a dominar, dirigir, conducir, controlar, administrar, gobernar. Entonces hemos sido puestos como gobernantes acá en la tierra, pero todo dependiendo bajo la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? El hombre, de alguna manera, al caer, ha fallado, ha roto, ha quebrado el reflejar la imagen de Dios, ¿ya? Porque Dios lo había puesto sobre todo, como decía el Salmo 8:5-8,
Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, estamos transmitiendo, estamos reflejando la imagen de Dios. Pero como les mencioné, hemos distorsionado. El hombre se ha rebelado, ha sido infiel a Dios, lo ha traicionado y de esa manera, es decir, todo se ha vuelto caótico, todo se ha vuelto caótico. Es eso lo que dice en Romanos 3, 10, 18, dice que no, después de la caída del hombre, todos los seres nos hemos hecho inútiles para Dios, inútiles. Por más que profesiones o dinero que tengas, o lo que sea, hemos llegado a ser inútiles. Dice así en Romanos 10, 18, capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre, como les mencionaba, al traicionar a su creador, ¿de quién? Porque nosotros somos como espejo. No somos la imagen misma. Es Dios que se refleja en nosotros. Se ha distorsionado. Como espejos, reflejar la imagen de Dios la hemos distorsionado. Entonces, aquí viene el tema. Como habíamos mostrado, el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero Dios no ha decaído, tiene un propósito y lo va a cumplir, de rescatar, de restaurar, de recuperar la imagen de Él en el ser humano. Eso es lo que está pasando. Entonces, debemos entender eso, que Dios nos está encaminando a esta salvación que no solamente de eternidad, sino también de reflejar en nuestras vidas a Jesús, a Jesús. Entonces Él ha restaurado en la cruz. En Génesis 3 vemos cómo Dios quiere restaurar al diseño original al ser humano, en su imagen y semejanza. Aunque en la parte física podemos seguir decayendo, todos vamos envejeciendo, pero en la parte moral hay una transformación ineludible, clara de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahí viene lo que dice en el Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios. Es cierto, la eternidad ha querido rescatarnos de la muerte, del pecado, de la desgracia, pero su plan original era reflejar que seamos transformados como era Jesús, así seamos nosotros. Esa transformación que había sido de alguna manera distorsionada, como dice en 2 Corintios, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Aquí está mencionando que mirando a Jesús nos va Dios transformando por el Espíritu Santo para reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué hermoso verso. Es decir, que a medida que vamos entendiendo y comprendiendo a Jesús, mirándolo
vamos siendo transformados, como dice, de gloria en gloria, a su misma imagen, nos vamos pareciendo a Él. Entonces, vemos que Dios quería reflejar y su propósito no ha decaído, no ha disminuido. Él sigue con la misma línea de trazo para el propósito del ser humano, de transformarnos a su imagen. ¿Y cómo es su imagen? Veremos en lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el Espíritu Santo va implantando, imprimiendo, transmitiendo, reflejando este carácter de Jesús, que básicamente son, aquí lo menciona, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa transformación es la que tenemos que concentrarnos para una vida con propósito acá en la tierra. Entonces, Jesús, cuando vino a la tierra, se despojó, dice, se despojó a sí mismo y empezó a reflejar no tanto la gloria de la luz que le rodeaba, de esa gloria de su poder, todo aquello, sino él quería reflejar que podamos percibir en Jesús ese carácter para que nosotros podamos imitar, podamos seguir esos pasos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y claro, cuando vino Jesús, y Juan lo explica muy bien en su primera carta, en el capítulo 1, versos 1 y 2, de cómo Juan llegó a captar a Jesús, a conocer, que hace una descripción exquisita de lo que era Jesús. Dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Lo que pasaba básicamente es Dios, que es espíritu, se reflejó en el ser humano se reveló, se distorsionó esta imagen que reflejaba a Dios en nosotros y todo empezó a decaer. Fue una tragedia apocalíptica. Pero el plan de Dios seguía con el mismo de rescatar y restaurar. Entonces vino su Hijo Jesús trayendo la imagen de Dios el Padre, tal cual es, porque dice que en él habita corporalmente toda la divinidad, Es decir, Jesús reflejaba 100%, ni uno más ni uno menos, de la gloria de Dios, la divinidad, pero en su carácter. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que relata Juan. Queda impresionado Juan al verlo a Jesús, al describirla a él con sus propios ojos, dice, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. En otra versión dice lo que hemos palpado. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Es decir, Él vino para mostrar a Dios. No hay otro ser humano, por más que haya sido místico o lo que sea, llámenle lo que sea, que haya transmitido tan fielmente la imagen de Dios. Es más, fue el único que transmitió esta imagen y nos transmitió a nosotros. Por eso lo escribe Juan y habla de él. Y él dice,
esta vida eterna que estaba escondida en Dios el Padre, se nos ha manifestado. Y de así aprendía Juan de Jesús, cómo ha sido, y después él mismo escribe sus cartas. Pablo también lo llegó a ver cuando cayó camino a Damasco. Entonces, este es lo que está pasando. Él podía hablar desde el cielo, como lo hizo tal vez como en la ley con Moisés, pero no, él se hizo carne. Dice la palabra, hizo tabernáculo, es decir, se vistió de un cuerpo humano. Se vistió de un cuerpo humano. Y caminó. Y hacía todo lo que hacía, estaba reflejando en palabras, en hechos, en sentimientos, en todo su ser, estaba reflejando al Padre. ¿Ya? Pero ahora nos dice, ¿qué nos dice a nosotros? Pero ustedes ahora despójense de ese viejo hombre, aquel que originalmente había traicionado a Dios, había sido infiel a Dios. Y ahora Dios quiere que nosotros reflejemos a Él en esta tierra. Y dice así en Colosenses 3, 9 y 10, dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, con el tiempo, por eso es importante clamar a Dios por su revelación. Él se va revelando de una manera tan particular, tan hermosa en nuestro espíritu, por su Espíritu Santo. Y quiere que nos vayamos deshaciendo de todas aquellas actitudes de ese Adán caído, de ese Adán que traicionó, de ese Adán que falló, y tomemos de la del nuevo Adán que es Jesucristo, de esas características. Por eso dice acá, en Efesios 4, 1, 2, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos hace una exhortación, un resumen de cómo era Jesús. Toda humildad, toda mansedumbre, todo soportar con paciencia en amor. Estas cualidades, que son un resumen de muchas más que están dispersas en las Escrituras, quiere Dios que vayamos asumiendo y vayamos tomando, haciéndose carne, encarnándose en nuestras vidas por el Espíritu Santo para los demás. Entonces, hermanos, esto quería compartir con ustedes y quería agradecerles. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú te has revelado a nosotros como lo hiciste con Juan. Podamos verte, palparte, Señor, ver la revelación de Dios el Padre en Jesús, que es la vida eterna, pero también para transformarnos y ser semejantes a Él. Que Dios los bendiga mucho. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791.
En la zona central al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.